Descubierto, 3 escalofriantes relatos reales de terror maldito y oculto. Episodio 190. La noche caía en el barrio como un manto oscuro, cubriendo cada rincón con un velo de misterio y temor. Rosario, madre soltera de 30 años, había vuelto a casa tras un duro turno en la fábrica. Todos los días eran iguales, los rumores de violencia en el aire, el eco de las sirenas en la distancia, y su pequeño hogar como único refugio. Pero esa noche, algo estaba diferente. Al abrir la puerta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta estaba entreabierta. Un sudor frío le brotó en la frente. Algo había cambiado. Entró con el corazón latiendo desbocado, y allí la encontró, su abuela, sentada en la sala, inmóvil. La mirada perdida en el vacío y las manos temblorosas, como si estuviera esperando algo o a alguien. Las luces parpadeaban. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Rosario, intentando ocultar su angustia. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio espeso que se sentía como una presión en el pecho. Los días parecían arrastrarse, y con ellos, la inquietud crecía. Los muebles se movían por sí mismos, susurros en la oscuridad llamaban su nombre, y sombras etéreas danzaban por las paredes. Intentaba racionalizarlo, pensar que era el cansancio, pero su instinto la decía que había algo maligno. Tal vez sea la falta de sueño, se decía, pero cada amanecer traía consigo una nueva ola de terror. Los murmullos de los vecinos se convertían en ecos de advertencia sobre un extraño que merodeaba por el barrio, un hombre con mirada fría cuyas intenciones eran un misterio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras empezaron a cobrar vida. Un golpe resonó en la puerta. Rosario sintió que la sangre se le helaba. Todo en su interior le decía que la seguridad de su hijo estaba en juego. Se acercó titubeante, su respiración pesada, y con el destello de su celular iluminando su rostro, escuchó un susurro en la noche: «Rosario». Su corazón se detuvo por un instante. ¿Quién o qué estaba al otro lado? Temblando, giró la llave con mano temblorosa. De repente, la oscuridad parecía cobrar forma, y la presencia que se encontraba frente a ella era más que un simple hombre, era el eco de oscuros secretos familiares, la conexión con las leyendas que su abuela jamás se atrevió a contar. La puerta se abrió lentamente, dejando entrever no solo el peligro, sino la revelación de un misterio que podía arrastrar a toda su familia a un abismo del que podría no haber retorno. ¿Qué haría alguien que ha perdido todo, cuando el terror llama a su puerta? La verdad estaba a punto de revelarse, pero para Rosario, el precio podría ser demasiado alto. Rosario abrió la puerta con cautela, revelando una figura alta y oscura que se erguía en el umbral. La iluminación del celular apenas iluminaba sus rasgos, pero sus ojos, profundamente hundidos, parecían brillar con una intensidad inquietante. Un escalofrío recorrió su cuerpo al reconocer al extraño. No era alguien que jamás hubiese visto. Era el hombre del que sus vecinos hablaban, aquel que habían visto vagar por la calle, como una sombra inquietante. «¿Qué quieres?», preguntó Rosario, tratando de mantener la calma. Pero su voz tembló, desnudando el terror que acechaba en su interior. Él sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara confianza. «He venido a buscarla», dijo, señalando a la abuela que aún permanecía en la sala, como si su esencia estuviera hecha del mismo polvo de la casa. «Debería saber que ella tiene un destino marcado». Rosario sintió como el aire se le escapaba. Las palabras del desconocido resonaron en su mente. ¿Qué destino? La abuela había cuidado de ella, le había contado historias sobre el pasado, del legado que traían las mujeres de su familia, pero nunca había siquiera insinuado que hubiera algo más oscuro. Algo en el fondo de su corazón le decía que esa noche, el pasado regresaba para reclamar su cuota. Sin saber qué hacer, dio un paso hacia atrás, cerrando la puerta un poco más.
No puedes llevártela, le dijo con voz firme, aunque el miedo le hacía temblar las manos. Ella está bien aquí. Crees que todo está bien, pero no sabes qué maldiciones nos acechan, respondió él, alzando la mano para detenerla. Tu abuela es un vínculo. La sangre que corre por tus venas también está marcada. Hay cosas que no puedes ignorar, Rosario. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad. La abuela, aunque aún inmóvil, parecía vibrar con una energía extraña. Rosario sintió que el aire se cargaba de una tensión eléctrica, como antes de una tormenta. La oscuridad parecía girar alrededor de ellos, la habitación adoptaba formas que recordaban figuras antiguas, imponentes. Las sombras parecían acercarse a la figura del extraño, rodeándola. Él extendió la mano hacia la abuela, un gesto a la vez seductor y amenazador. No entiendo de qué hablas. ¿Qué quieres decir con vínculo? Ella es mi madre, mi familia, gritó Rosario, tratando de alejar el terror que se estaba apoderando de su mente. Eres más que eso. Tu sangre está atada a secretos que han dormido por décadas. Si no actúas, es posible que no solo pierdas a tu abuela. También perderás la oportunidad de romper el ciclo. La advertencia dejó en el aire un eco de fatalidad. Rosario sintió que sus pies retrocedían por sí solos, y de pronto sintió el frío del suelo. La desesperación invadió su pecho mientras pensaba en su hijo. La idea de perderlo, de renunciar a su protección, era insoportable. Se dio cuenta de que no podía permanecer de brazos cruzados. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó, su voz ahogada en un susurro. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios del extraño. Todo se revelará, pero primero debes abrir la puerta a la verdad. Lo que encuentres podría cambiarlo todo. El reloj de la sala emitió un campanazo sordo. Un crujido resonó en la casa y, en un instante, las luces se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total. La voz del extraño, como un eco distante, retumbó en su mente. La verdad duele, pero es el primer paso hacia la salvación o la condena, y así, en la penumbra, Rosario se enfrentaba a su elección: abrazar la herencia de su familia o cerrar la puerta a un destino ineludible. Pero en la sombra, algo más las observaba. Un movimiento en el borde de la visión de Rosario, un susurro en el eco de su conciencia. ¿Qué otro secreto estaría aguardando en la oscuridad, listo para emerger? La oscuridad envolvió a Rosario como una manta pesada. Cerró los ojos un momento, intentando aferrarse a la realidad, pero el silencio se volvió un hondo susurro inquietante. El olor a humedad llenó la sala, como si las paredes respiraran un aire viciado por el tiempo y el miedo. Entonces escuchó un leve ruido, como un susurro apenas audible que parecía emanar de los rincones más oscuros de la casa. Abrió los ojos, sintiendo que el aliento se le cortaba. «Abuela». Su voz sonó quebrada, temblorosa, y la ansiedad se arraigó en su pecho. No obtuvo respuesta. La figura del extraño estaba tan silenciosa como la sombra que la rodeaba, pero sentía su presencia más cerca ahora. Rosario dio otro paso hacia atrás, buscando el apoyo de la pared. ¿Qué eres?, preguntó, su voz sonando casi como un quejido. Soy lo que necesites que sea y lo que temes que sea también, dijo una voz profunda y envolvente, que pareció resonar en cada rincón de la habitación. El corazón de Rosario latía ferozmente, retumbando en su pecho como un tambor en la noche vacía. El aire, ahora helado, se espesó a su alrededor. No tienes que temerme, Rosario, continuó el extraño, acercándose lentamente. Solo deseo mostrarte lo que la oscuridad ha mantenido oculto. Las luces de la casa empezaron a parpadear nuevamente, revelando vislumbres escalofriantes de sombras que danzaban a su alrededor. En un instante, se sintió atrapada entre lo real y lo sobrenatural. Algo se movía justo detrás de ella, un susurro allí, un roce aquí. La abuela seguía en su lugar, pero Rosario se sintió cada vez más sola, como si su propia esencia se desvaneciera junto con la luz. «Suéltame», gritó, sin entender siquiera si se dirigía a la figura o a las sombras que parecían estar viviendo su propia vida. Pero las palabras se perdieron en la oscura bruma. El extraño dio un paso adelante, sus ojos brillando aún más intensamente. «Debes conocer la verdad para estar a salvo. Lo que la sangre de tu familia abraza es un legado oscuro, Rosario. Te pertenece,
pero también te consume. No podemos seguir ignorándolo. Mientras hablaba, la habitación pareció temblar, las paredes crujieron como si estuvieran liberando recuerdos reprimidos. La abuela, de repente, murmuró un verso en un idioma antiguo, uno que Rosario nunca había escuchado. Era como una canción de cuna, pero llena de dolor y advertencia. ¿Qué está pasando?, preguntó Rosario, cada palabra brotando con un toque de desesperación. Te están llamando, Rosario. Tienes que decidir, seguirás el camino de la negación, o enfrentarás tu historia, dijo el extraño, su voz volviéndose un eco desvanecido en el aire helado. El suelo tembló bajo sus pies, y una grieta apareció de la nada, como si la tierra misma estuviera pidiendo a gritos que se enfrentara a algo. Con un ímpetu repentino, Rosario sintió que sus pies se movían solos, acercándose más a la abuela, buscando su calor, su protección. El silencio se volvió ensordecedor. Tú tienes el poder de romper la maldición, pero debes actuar ahora, resonó el extraño, mientras sombras alargadas comenzaron a formar formas que se asemejaban a rostros conocidos, una multitud de lamentos. Rosario miró de nuevo al extraño, un retazo de coraje surgiendo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz más firme. Solo deberás abrir la puerta que conduce a la verdad de tu familia. Pero recuerda, lo que encuentres podría cambiarte para siempre. Justo en ese instante, la luz parpadeó una vez más, revelando en una fracción de segundo la figura de un niño pequeño, su hijo. Mamá, gritó, extendiendo los brazos hacia ella desde la oscuridad. El corazón de Rosario se detuvo. ¿Qué debía hacer ahora? Las sombras y el terror la rodeaban, y a medida que se alejaba de la figura del extraño y se acercaba a lo que más amaba, la voz del desconocido resonó una última vez, vibrante en la penumbra. La elección es tuya, pero el tiempo se agota. Las luces se apagaron nuevamente, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería la verdad un refugio o un sucio secreto al que temía enfrentarse? Una risa baja se oyó a sus espaldas, mientras la oscuridad acechaba, esperando el próximo movimiento de Rosario. El aire se volvió más denso, una nube de terror palpable que abrazaba a Rosario con cada latido de su corazón. Se dio cuenta de que su hijo estaba tan cerca, y sin embargo, la oscuridad parecía un abismo entre ellos. La imagen de su pequeño, con sus ojos grandes y llenos de asombro, la consumía. ¿Qué haces aquí?, murmuró Rosario, con un hilo de voz, intentando que el pánico no abrumara su razón. Mamá, repetía el niño, estirando sus manos diminutas hacia ella. La angustia se instaló al darse cuenta de la inocencia que podía estar atrapada en esa oscuridad, un eco del pasado que resonaba en su mente. Pero, ¿y si todo esto era una trampa? Una continuación de esa maldición de la que el extraño hablaba. La figura del extraño retrocedió, dejándola sola con las sombras que se retorcían alrededor de su hijo. No, gritó, intentando romper el hechizo que la mantenía paralizada. Pero la voz del extraño resonó nuevamente en su mente: abrir la puerta, enfrentar la verdad. Mientras su hijo la llamaba, el eco de una risa distante la envolvió, como si un grupo invisible se burlara de su desesperación. Sus pies parecían enraizados al suelo, y la lucha interna agobiaba su mente. La abuela seguía inconsciente, murmurando versos en el idioma oscuro, pero su voz parecía cada vez más lejana. De repente, el frío creció aún más, como si una sombra gigante se cerniera sobre ella. Una risa más clara llegó, y las formas de las sombras empezaron a tomar vida, danzando y girando a su alrededor en una coreografía macabra. Cada cara que se formaba parecía un reflejo de sus propios miedos y recuerdos. Rosario sintió un estremecimiento, como si su alma estuviera siendo despojada de su esencia. Tu tiempo se agota, Rosario, resonó el extraño, ahora más cerca que nunca, con una sombra que se proyectaba sobre ella. No puedes escapar de tu herencia. El dolor y el amor están entrelazados. Con un grito ahogado, finalmente se dio al impulso y corrió hacia su hijo. La oscuridad se expandió, intentando tragarla. A cada paso, el suelo se retorcía bajo sus pies, y el aire pesado parecía querer ahogarla. ¿Por qué no te alejas de mí?, le preguntó a su hijo, cada palabra como un intercambio entre miedo y esperanza. La figura del niño se fracturó, como si detrás de él se alzara algo grotesco. Ella se detuvo en seco,
la confusión convirtiéndose en terror. No soy yo, mamá. Ayúdame. El corazón de Rosario se paró. Algo en la voz era extraño, retorcido. No era su hijo real, sino una ilusión alimentada por el mismo tormento que había estado intentando evadir. Las sombras se arremolinaron, formando un círculo voraz que la absorbía más y más. No puedes perderlo. Repitió la voz del extraño. Es el único hilo que te queda para deshacerte de esta maldición. Con todo su ser, Rosario enfocó su mirada oscura. Recordó la historia de su familia, la herencia que había querido ignorar durante años. Una mezcla de amor y dolor surgió en su interior, era el momento de romper la cadena. «Abre la puerta», gritó con fuerza. La grieta en el suelo se expandió a su alrededor. La figura del extraño se erguía ante ella, exigente. Hacia lo desconocido. Por ti y por él. Las paredes comenzaron a temblar, como si la casa misma estuviera librando una batalla entre el bien y el mal. Justo en ese instante, una visión sombría surgió de la oscuridad, la representación de su abuela, un rostro lejano pero conocido, con ojos cargados de secretos. Encuentra la luz en la verdad, susurró la imagen, tan etérea como el mismo miedo. Las sombras rugieron, el eco del tiempo sintiendo su presencia. Sería suficiente, mientras la grieta se abría más, una luz tenue emanó de ella, una guía en la oscuridad. Pero, ¿sería la verdad el refugio que necesitaba, o un horror que jamás había imaginado? Rosario apretó los dientes, sabiendo que la decisión tendría consecuencias que desafiarían su realidad por completo. El niño extendió sus brazos nuevamente, y mientras las sombras rugían a su alrededor, la bruma los envolvía y... El tiempo se detuvo. «Mamá. Ayúdame». Su grito se disipó en la oscura vorágine. El extraño sonrió, como si todo estuviera en su lugar. Y justo antes de que Rosario alcanzara a su hijo, la grieta se iluminó, envolviéndola en un brillo que podría ser su salvación o su perdición. ¿Qué verdad la esperaba del otro lado? Una luz brilló intensamente, pero el rugido de la oscuridad creció, como si supiera que la batalla final apenas comenzaba. La luz se expandió, y por un segundo, Rosario sintió una paz extraña, como si el caos que la rodeaba fuera solo un recuerdo lejano. Pero esa calma fue efímera. Las sombras comenzaron a gritar, un alarido desgarrador que atravesó su mente. Este lugar, ese instante, se sentía como un recuerdo atormentado, un ciclo sin fin de desesperación. «Mamá», llamó el niño nuevamente. Su voz era un eco desfigurando la realidad, algo más que un simple llamado. Era un grito de socorro que retumbaba en las paredes de su alma. La luz giró, iluminando por segundos las figuras retorcidas de las sombras, pero esos destellos se volvían más breves, como si una película se desenrollara a una velocidad incontrolable. «Escúchame», resonó el extraño, sacando a Rosario de su trance. «No puedes dejarte llevar por esta ilusión. Ellos siempre se alimentan de tu miedo». Su risa parecía mezclar tristeza y locura, una advertencia que no podía ignorar. Las sombras estaban en todas partes, sus formas se movían, cambiando, mostrando imágenes del pasado que nunca había querido recordar. El rostro de su madre apareció, pálido y desvanecido, un rictus de desesperación en sus labios. «No somos las mismas, Rosario. No subestimes su poder», dijo su madre en un susurro. La grieta brillaba intensamente, y en ese instante, Rosario comprendió que la luz no era una salida. Era la verdad, la misma que había ignorado durante tanto tiempo. El sacrificio de su familia, sus secretos ocultos, todo lo que había rechazado formaba parte de su ser. La maldición no solo era algo que había heredado, era su propia creación. «Mamá. Ayúdame». La voz del niño se retorció, desgarradora. Era una mezcla de súplica y terror, una llamada que se cruzaba con las palabras del extraño. La visión de su madre se desvaneció, y las sombras comenzaron a formar un torbellino brutal. Rosario tembló. Si cruzaba la grieta y se enfrentaba a la verdad, corría el riesgo de perder para siempre a su hijo. Pero, si no lo hacía, las sombras lo consumirían, y ella nunca podría escapar de la maldición. No había más tiempo, el extraño frunció el ceño, su figura oscura parecía fragmentarse bajo la presión.
Tienes que decidir, Rosario. La oscuridad no espera. Con un grito de puro terror, comenzó a correr hacia la luz, pero el suelo se partió bajo sus pies, arrastrándola hacia un abismo de incertidumbre. Las sombras se alzaron, casi como garras, mientras Rosario extendía sus brazos, tratando de alcanzar a su hijo. La figura del niño se desvanecía, y un silencio apabullante la envolvió. «Suéltame, suéltame», gritó, intentando liberarse del tormento de la lucha interna. Pero las sombras se reían, burlándose de su desesperación. Era un espectáculo cruel, cada eco adentrándose más y más en su cabeza. La grieta comenzó a cerrarse, y el brillo titilante se volvía tenue. En ese instante, Rosario se dio cuenta de algo escalofriante. Había un precio por la verdad, y ella estaba completamente dispuesta a pagarlo si eso significaba salvar a su hijo. Pero, podría soportar lo que descubriría. Con un último suspiro de valentía, lanzó su mano hacia la luz. Al tocarlas, una explosión de recuerdos la envolvió, la verdad sobre su familia, la sombra que había acechado durante generaciones. Los rostros perdidos, las decisiones fatales, todo un legado de miedo y sufrimiento. Así, con el corazón palpitante y llena de dudas, Rosario sintió que la grieta la absorbía, el oscuro abismo la llamaba. ¿Qué oscuridad surgiría al cruzar ese umbral? ¿Lograría rescatar a su hijo, o sería ella la que sería atrapada al final? Un grito resquebrajante rasgó el aire, el mismo eco del niño resonando mientras la grieta se cerraba. En el horror de ese instante final, Rosario se dio cuenta de que algunos vínculos no se pueden romper sin un costo terrible. Estaba lista para enfrentar ese costo, la luz estalló, y todo se volvió negro. Cuando sus ojos se abrieron, se encontró en un lugar diferente. Un silencio sepulcral la rodeaba. Las sombras habían desaparecido, pero el terror seguía vivo, latente en el aire. La habitación donde se encontraba solo tenía una puerta, la que parecía susurrar su nombre. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué he hecho?, pensó, mientras la inquietante sensación de que algo la observaba se cernía a su alrededor. Una inquietante idea surgió en su mente. Tal vez la verdad era más aterradora de lo que podía haber imaginado. Sin más opción, la única pregunta que quedaba era, ¿qué había en esa puerta? Rosario dio un paso tembloroso hacia la puerta, sus manos sudorosas temblaban al acercarse. La madera parecía vibrar, pulsando con una energía oscura, y el aire se tornaba espeso, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Las paredes grises, frías como el metal, parecían encerrar sus pensamientos, distorsionando la realidad que había conocido. Las ranas croaban a lo lejos, resonando en un eco interminable que replicaba su angustia interna. La habitación era vacía, pero el silencio era casi ensordecedor. ¿Qué había dejado atrás? Era una pregunta que se deslizaba como una sombra en su mente, incapaz de encontrar respuesta. Al acercarse, Rosario sintió que la puerta la llamaba, un suave murmullo que prometía respuestas, o tal vez más preguntas. Solo una vez más, se dijo, con la voz quebrada. Cuando sus dedos tocaron la superficie, una corriente le recorrió el cuerpo, la sensación de ser observada se intensificó, y un escalofrío recorrió su columna. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en las profundidades de su ser. Lo que había más allá era una neblina grisácea, impenetrable y densa. Sin embargo, una figura se dibujó en medio de esa niebla. Era un niño, y su corazón se detuvo al reconocerlo, el rostro de su hijo, sus ojos desbordando terror y tristeza. «Mamá», exclamó él, y el sudor frío le cubrió la frente. Su voz era un eco lejano, como si proveniera de un abismo. Rosario intentó avanzar, pero algo la detuvo, un escalofrío recorrió su espalda. «No cruces, mamá», advirtió el niño, su imagen desvaneciéndose en la neblina. «¿Por qué?», cuestionó, angustiada. «Te prometí que no te dejaría». Se sintió impotente, atrapada entre dos mundos, la realidad y una ilusión desgarradora. El niño alzó su mano, como si intentara alcanzarla. Su rostro, feliz en momentos pasados, ahora parecía asustado, atado a una sombra que la madre no podía ver. En ese instante, comprendió que la respuesta a su vacío interno, la verdad que había estado buscando, podría ser demasiado pesada para llevar. «Ellos te atraparán»,
mamá, susurró, su voz apenas audible entre susurros. Están esperando, siempre lo han estado. El aire se cargó de significado, aquellas palabras resonaban como un eco de advertencia. La neblina comenzaron a girar, intensificando la sensación de peligro inminente. Rosario, temblando de miedo, sintió que el tiempo se detenía. Las sombras estaban volviendo a alimentarse de su angustia, acercándose lentamente hacia ella. No, por favor. Gritó, en un acto reflejo de desesperación. Pero el niño ya había desaparecido. La visión de su pequeño se desvaneció como humo, y la habitación a su alrededor comenzó a tambalearse. El silencio ya no era sepulcral, sino doloroso. Era como el latido de su corazón, acelerado, caótico. Rosario se giró, buscando la otra salida. Pero la puerta estaba cerrada ahora, como si una fuerza invisible sellara su destino. Las sombras anidaban nuevamente en las esquinas, formando figuras retorcidas que parecían reírse de su sufrimiento. Ella sabía que ahora la oscuridad no solo la acechaba, estaba dentro de ella. ¿Qué he hecho?, murmuró, golpeando la madera. Las sombras pulsaban, extendiéndose hacia ella, tocándola, y con cada roce sentía lo más profundo de su alma desmoronarse. Una risa resonó en la distancia, un eco familiar que la hizo estremecerse. La voz del extraño apareció en su mente, la oscuridad no espera. Pero el terror no venía solo de la incertidumbre. Era el saber, la revelación de que la verdad había sido más dolorosa de lo que nunca imaginó, algo de lo que su hijo podría ser una víctima. Sin salida y con el corazón desgarrado, Rosario se sintió atrapada en un ciclo del que no podría escapar. La luz que pensó que era liberadora ahora pulsaba como una oscura trampa, y en ese instante, la habitación se oscureció por completo. ¿Cómo podría salvar a su hijo si ella misma estaba perdida? La realidad se desnudó frente a ella, cargar con esta verdad podía costar más que la vida. El abismo se acercaba, y la elección definitiva estaba en juego. No, no puedo, susurró, pero las sombras eran insaciables. Mientras su mundo se desmoronaba, una sombra emergió y, en un último destello de lucidez, Rosario se preguntó, ¿sería capaz de cruzar ese límite una vez más por amor? Un último grito desgarrador resonó, y las puertas de la oscuridad se abrieron de par en par. Rosario se dio cuenta de que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. ¿Podría enfrentarse a su propia creación y salvar a su hijo, o ambos quedarían atrapados en la eterna oscuridad? El eco del grito de Rosario se desvaneció, dejando un vacío palpable que parecía absorber la luz y el sonido. En esa oscuridad abrumadora, las sombras comenzaron a cobrar forma, danzando a su alrededor como almas perdidas buscando consuelo. Rosario se sintió ahogada por la desesperación, cada latido de su corazón parecía un llamado a la locura. Ellos te atraparán. Resonaban las palabras de su hijo en su mente, un mantra cruel que se repetía, desgarrando su cordura. Se obligó a respirar, pero el aire se tornaba más denso con cada segundo, como si la habitación misma se alimentara de su terror. A su alrededor, las figuras en la oscuridad se distorsionaban, desdibujándose y volviéndose a formar en grotescas caricaturas. Eran sombras que se burlaban de su sufrimiento, sus risas un murmullo siniestro que resonaba en su cabeza. Intentó cubrirse los oídos, desesperada por silenciar el ruido, pero esto solo aumentó su angustia, convirtiendo el eco en un grito ensordecedor. Sin pensarlo, giró en dirección a la puerta. No puedo estar aquí, gritó, pero lo que había antes como una salida ahora parecía un laberinto férreo. La madera negra ahora estaba cerrada con bisagras que chirriaban al moverse, como si se rieran de ella. El sudor se deslizaba por su frente mientras tocaba la puerta, buscando una rendija que le diera esperanza. Las sombras parecían notar su movimiento. Una figura se proyectó cerca de ella, un rostro que le era familiar, pero distorsionado por el dolor. Era su abuela, culpándola con una mirada de juicio, su voz, un susurro arrugado que helaba la sangre. Destruiste todo, decía, repitiendo las palabras que habían resonado años atrás en el corazón de Rosario, momentos de culpa que nunca pudo borrar. No. Fui yo la que intentó salvarlo, gritó, al borde de la locura. La imagen del niño regresó a su mente, su rostro lleno de miedo, gritando por ella, pidiendo ayuda.
El vacío en su pecho se transformó en un abismo de culpa. ¿Era esto lo que había llevado a su familia a ese lugar oscuro? Las luces comenzaron a titilar, parpadeando como un faro en la distancia. Se aferró a eso, pero una vez más, la oscuridad la había rodeado. En su mente, resonaban las palabras de su abuela, recordándole que en cada sombra hay un dolor oculto. Rosario cerró los ojos, tratando de encontrar la calma, cuando de repente, una punzada de desesperación la atravesó. Abrió los ojos y vio la figura del niño asomándose entre las sombras. Tenía un brillo tenue a su alrededor. «Mamá», volvió a gritar. El corazón de Rosario se detuvo, deseoso de correr hacia él. Pero ese mismo instante, una figura mayor y sombría emergió detrás, haciéndose más grande con cada paso. Las piernas de Rosario se sintieron pegadas al suelo. «No, no más. No puedo perderte otra vez», murmuró, mientras las sombras se aglutinaban, formando unos brazos fríos que la envolvían. El peso de las decisiones pasadas caía sobre ella como una losa, y entendió que su única salida podría ser el sacrificio. La luz del niño empezó a desvanecerse, pero su voz, dulce y directa, le dijo: «Mamá, debes decidir. Salvarme o enfrentar tu verdad». Las sombras comenzaban a arrastrarla hacia su oscuro final, y Rosario sintió que cada segundo se convertía en un grito sordo. La pregunta quedó flotando en el aire, esperando su respuesta. Y así, con el mundo estallando a su alrededor, Rosario comprendió que el destino de ambos pendía de un hilo. Sabía que debía tomar la decisión más difícil de su vida, esa que podría liberarla o condenarlos para siempre. «¿Qué haré?», decayó, mientras la neblina las envolvía, y su destino se planteaba. Al inhalar otra vez, el aire se volvía dulzón, incomprensible. La pregunta, clara y penetrante, reverberaba en su mente: ¿es la verdad la única forma de salvarte? Las sombras se retorcían, dispuestas a reclamar lo que por tanto tiempo buscaban. El tiempo se acababa, y Rosario sintió el mundo a su alrededor retumbar. Cada memoria, cada decisión la llevaba más cerca de la respuesta definitiva, la única salida que podía cambiarlo todo, pero, ¿estaría dispuesta a enfrentarse no solo a sus demonios, sino a la verdad de un amor que pudo haberla destruido? Mientras el niño desaparecía lentamente en la neblina, Rosario se encontró preguntándose si el sacrificio valdría la pena. Aún así, no era el final. La puerta se abría, y las sombras ya esperaban su respuesta. ¿Podría ella, al final, elegir entre la luz y la oscuridad? Mientras todo a su alrededor se desvanecía, la decisión se avecinaba como una tormenta, lista para estallar. El aire se espesó, cargado de una electricidad inquietante, como si el mismo espacio estuviera esperando por la respuesta de Rosario. Ella sintió que las sombras respiraban junto a ella, haciendo eco a sus dudas. «¿Salvarlo o enfrentar mi verdad?», repetía una y otra vez en su mente. La pregunta se volvía un grillete, acero frío aprisionando su cordura. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron de nuevo con el brillo tenue de su hijo, un destello de esperanza atravesó su caos interno. «Mamá, por favor, elige», él suplicó, su voz modulándose entre la claridad y el eco lejano del sufrimiento. Sin quererlo, sus pies comenzaron a moverse, dando un paso hacia él, pero las sombras la repelieron, como si una fuerza invisible la sostuviera en su lugar. Ella recordó la primera noche de la tragedia, cuando el fuego consumió su hogar. En un instante, lo que había sido un refugio se transformó en un mausoleo de recuerdos. «La verdad puede liberarte», resonaba ahora la voz de su abuela. Una horrible verdad que había mantenido oculta. Mientras pensaba en todas las promesas rotas, una oleada de rabia la atravesó. «No. No puedo ser la culpable», gritó, pero su negación no hizo más que alimentar la risa burlona de las sombras, un coro macabro que retumbaba en la penumbra. Las figuras se acercaron, ya no eran solo sombras, eran los rostros de sus seres queridos perdidos. Su madre, su padre, incluso su hermano, todos con miradas acusadoras que desgarraban su espíritu. «Te abandonamos por tu egoísmo», murmuraban al unísono, provocando un escalofrío en la columna vertebral de Rosario. «Cállense», le gritó. Pero su grito se ahogó en la angustia, la tormenta emocional que desataban cada palabra, cada mirada. Ella sentía que la desesperación la estaba envolviendo,
arrastrándola hacia lo que había anhelado desde que había comenzado el tormento, una salida, aunque fuese al abismo. Su hijo volvió a hablar, su voz más fuerte ahora: mamá, no dejes que te lleven. Puedes romper el ciclo. Las sombras intentaron tragársela, pero ella ya no se encontraba sola. La imagen de su niño brillaba con más fuerza que cualquier oscuridad. Con un grito desgarrador, Rosario levantó los brazos. Voy a enfrentar mi verdad, exclamó. Las sombras se congelaron, la atmósfera cambió, un silencio tenso llenó el aire. Entonces, de golpe, todo comenzó a desmoronarse. La habitación sacudía como si el mismo suelo se horrorizara ante su decisión. Cuerpos incorpóreos se disolvían ante la valentía de su declaración. Pero a la vez, la fuerza de lo que aún no había revelado la pulsaba, y una pregunta urgente vibraba en su pecho: ¿qué pasará si lo hago? ¿Podré soportarlo? Las luces titilaron de nuevo, y nuevamente esa puerta, antes cerrada, se entreabrió. Un resplandor tenue brotaba de la rendija, pulsando como el latido de un corazón desesperado. Ve, mamá. Encuentra la verdad, la animó el eco de su hijo, ahora visiblemente más claro. Pero aquel brillo también parecía invitar a algo maligno. Rosario se acercó, temblorosa pero decidida. Estoy lista, proclamó, alzando la voz sobre el murmullo de las sombras que querían arruinar su momento. Sin embargo, justo cuando sus dedos rozaron el frío del pomo, un grito desgarrador brotó detrás de ella. No. No olvides quién eres, lo que has hecho. Un murmullo, tal vez su propia conciencia, se filtró en sus pensamientos. El niño gritó. Y todo quedó en suspenso, una decisión en el aire, un abismo abriéndose en su mente, hasta que finalmente la puerta cedió. ¿Y si lo que encontrara al otro lado fuera aún más aterrador que las sombras que había enfrentado? La pregunta resonaba, estremeciendo su ser. ¿Por qué todos aquellos que la rodeaban parecían ser parte del horror que había creado? Rosario cruzó el umbral con una determinación que apenas ocultaba su miedo. Apenas ingresó, la puerta se cerró de golpe atrás de ella, un eco metálico resonando en el espacio. Se encontraba en una habitación oscura, donde la luz del resplandor se había convertido en un halo oscuro que giraba lentamente, como un faro en medio de una tormenta. Las paredes eran de piedra, frías, como si las mismas rocas estuvieran atentas a su presencia. Al mirar a su alrededor, sus ojos se ajustaron a la penumbra, y la visión comenzó a clarificarse. En una esquina, una mesa ostentaba objetos familiares, una muñeca rota, un zapato de su hijo, una medalla de su abuela. Cada objeto susurraba memorias, recuerdos que creía enterrados. Pero lo más inquietante era la pared frente a ella, donde imágenes de su vida distorsionadas parecían cobrar vida, mostrando su historia, pero desde una perspectiva oscura. Allí, ella sonreía, pero junto a ella estaba el fuego, devorando todo a su paso. ¿Qué es esto?, murmuró, una mezcla de horror y fascinación recorriendo su cuerpo. Un escalofrío la atravesó al recordar: aquella noche todo había cambiado. Había estado demasiado preocupada por su orgullo, por ser la madre perfecta y, sin embargo, había fallado. Aquella verdad no deseada crecía en su interior, y ahora estaba tomando forma en aquel lugar. De repente, la habitación pareció retumbar con risas. Las sombras tomaron forma, rodeándola, danzando mientras se burlaban de ella. Siempre quisiste huir de la verdad, se oía. Las voces de aquellos que había perdido se entrelazaban con el eco de sus propios pensamientos. Eres una cobarde. No, no soy cobarde, intentó defenderse, pero su voz sonaba tenue, como un susurro ahogado en el viento. Se sintió acorralada, como si cada rincón de la habitación la observase, la juzgase. Las figuras comenzaron a acercarse, flotando en la oscuridad. Sus rostros formaban un collage de resentimientos y traumas, los ojos opacos observándola con desprecio. Una sombra se adelantó, un rostro familiar pero torcido por el dolor: su madre. Te abandonamos por tu egoísmo, Rosario. La acusación vibró en el aire, así como los ecos de sus propios errores. Basta, gritó, su voz estallando en la penumbra. No fue mi culpa. No voy a quedarme aquí escuchando sus mentiras.
pero cada palabra parecía rebotar en las paredes, devolviéndole el eco de su propia oscuridad. Justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación, el aura del niño volvió a manifestarse, suave como un susurro. Mamá, enfrenta tus miedos. Solo así encontrarás la salida. Sus ojos irradiaban una luz que debía ser más fuerte que cualquier sombra. Reuniendo las fuerzas de su amor por él, Rosario avanzó hacia la pared donde las imágenes coagulaban. No puedo dejar que esto me defina, pensó mientras levantaba sus manos hacia la superficie fría. Al tocarla, una ola de energía la sacudió, visiones de su vida comenzaron a aflorar su mente, recordándole cada decisión hecha, cada paso que había tomado. Sentía el fuego consumiéndola de nuevo, y se dio cuenta de que cada uno de aquellos momentos dolorosos eran parte de su historia, incluidas las cicatrices que había llevado. Las sombras parecían retroceder, pero no sin dejar tras de sí un susurro aterrador: nunca podrás escapar de lo que eres. Un grito desgarrador resonó mientras ella intentaba neutralizar las imágenes que la cercaban, pero el poder de su propia verdad la envolvió. Con cada recuerdo, cada lágrima. Y entonces ocurrió una revelación: el verdadero horror no era lo que había hecho, sino lo que no había hecho, las oportunidades perdidas de sanar. Rosario tomó una profunda bocanada, su corazón latiendo con furia. Elijo vivir con mis errores. Elijo enfrentar todo lo que he perdido, proclamó. Con cada palabra, la habitación comenzó a temblar violentamente, y las sombras parecían abrirse, pero con cada paso que avanzaba, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Acaso realmente podría liberarse, o sus elecciones la seguirían persiguiendo para siempre? Entonces, el suelo comenzó a crujir. Una grieta se abrió expandiéndose a sus pies y una oscura oscuridad se preparaba para tragársela por completo. No, chilló mientras trataba de aferrarse a algo, a su verdad. Pero el abismo la llamaba. Justo cuando sentía que iba a caer, un destello de luz la envolvió, y un grito resonó en el aire. Pero no fue el grito de su hijo. Era algo más oscuro, más siniestro. Te has adentrado demasiado, Rosario, ahora habrá consecuencias. El eco atrapó su aliento mientras todo se oscurecía. ¿Quién había hablado? ¿Qué le esperaba en el abismo? Las sombras se reunieron, riendo como si estuviesen celebrando su destino. La pregunta quedó flotando en el aire, una advertencia previa a lo que vendría: pronto lo sabría. La verdad que tanto había buscado parecía entrelazarse con una oscuridad aún mayor. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, llevándose consigo los ecos de sus miedos y secretos. Rosario respiró hondo, y en ese instante, sintió el peso de su historia, cada lágrima, cada grito ahogado, todo lo que había ignorado. Con determinación renovada, enfrentó el horror que había creado y decidió no dejarse vencer por el pasado. Era hora de liberar a su hijo, de enfrentar la verdad que había estado eludiendo. Mientras el abismo se extendía bajo sus pies, un destello de luz iluminó su mente. Recordó las palabras de su abuela, aquella advertencia sobre el legado de su familia. Las maldiciones se rompen al afrontar lo inaceptable. Con cada paso hacia la grieta, la luz alrededor de ella se volvía más intensa, como si respondiera a su valentía. No puedo dejarte. Gritó al niño que había estado llamándola desde las sombras. No voy a perderte de nuevo. Luego, cerró los ojos y soltó un lamento desgarrador. Las figuras se acercaron, y los rostros de sus seres queridos se fusionaron en una historia de dolor y redención. No voy a dejar que su miedo me atrape, se dijo a sí misma. La grieta se expandió, marcando un camino hacia lo desconocido. Rosario avanzó decidida, como una guerrera frente a la tormenta, sintiendo cada partícula de su ser vibrar con una fuerza inquebrantable. El eco del grito de su hijo emergió en su mente. Mamá, por favor. Ayúdame a encontrar la luz. Voy, exclamó uniendo su voz con el eco de su hijo, mientras la luz dentro de ella comenzaba a eclipsar las sombras. La intensidad de su amor iluminó el espacio, era un faro en medio de la tormenta, un vínculo que nunca podría romperse. Así, la oscuridad tremenda que la rodeaba empezó a disiparse, los murmullos angustiantes cesaron, como si el abismo reconociera su determinación. Al acercarse a la grieta, sintió que podía ver más allá de la oscuridad. Una imagen emergió: su hijo, todavía en peligro, perdido en aquel universo oscuro. No hay más tiempo. Debo salvarlo.
Le gritó a las sombras, que se retorcían y encogían al sentir la fuerza de su resoluta decisión. Con un salto valiente, Rosario se lanzó hacia la grieta. Fue un viaje vertiginoso, pero una luz brillante le dio la bienvenida. En un instante, se encontró en un lugar nuevo, con su hijo justo enfrente de ella, su rostro iluminado por una luz cálida. Era como si todo el dolor, la culpa y el miedo desaparecieran en un instante. «Mamá», gritó él, corriendo hacia ella, abrazándola con una fuerza que consumió sus temores. «Te encontré», dijo Rosario, limpiando las lágrimas que se desbordaban en su rostro. Abrazó a su hijo, sintiendo como el amor y la alegría fluían de nuevo entre ellos, mientras el horror del pasado comenzaba a desvanecerse. Las sombras que una vez la siguieron ahora se disipaban en un eco lejano. En ese instante, comprendió que el verdadero legado no eran las maldiciones, sino la fuerza de su amor, la capacidad de romper ciclos y forjar su propio destino. «Lo siento, amor», susurró, mirándolo a los ojos. «Prometo que nunca más dejaré que el miedo nos controle». El niño sonrió, y en ese momento, su luz resplandecía como el sol naciente, donde todo era posible. La habitación comenzó a transformarse a su alrededor. Las sombras fueron reemplazadas por una vetusta y cálida luz, figuras familiares emergieron entre sonrisas y abrazos. Era familia, era amor, era el consuelo que había buscado toda su vida. Cada rostro que había temido recordar estaba allí, no para culparla, sino para abrazar la verdad que habían enfrentado juntas. Así, Rosario supo que había enfrentado sus peores miedos y había sobrevivido. Los secretos ya no tenían poder sobre ella. Con el amor de su hijo y el apoyo de su familia, había logrado romper las cadenas que una vez parecieron interminables. Al salir de aquella habitación, Rosario sintió que la vida continuaría, pero esta vez viviría en la luz. Miró a su hijo, ahora libre de las sombras que una vez lo habían amenazado. «Vamos, amor», dijo, tomando su mano. «El futuro es nuestro». Mientras ambos caminaban hacia el horizonte, en el fondo, sabía que la verdad había sido liberada y que, después de todo, siempre había una salida en la luz del amor. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, te lo agradeceremos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es lo que los verdaderos fans hacen, así que muéstralo.